El caso conocido como el asesino de la katana es uno de los crímenes más impactantes y difíciles de digerir de la historia reciente de España. No solo por la brutalidad de los hechos, sino porque el autor fue un menor de edad y porque las víctimas eran su propia familia. Ocurrió en Murcia, concretamente en el barrio de Santiago el Mayor, la madrugada del 1 de abril del año 2000. En esa casa vivían José Rabadán Pardo, de 16 años, sus padres y su hermana pequeña, de tan solo 9 años. Desde fuera, la familia parecía normal. No había antecedentes de violencia doméstica conocidos, ni denuncias previas, ni señales que hicieran pensar en una tragedia de esa magnitud. José era un adolescente introvertido, con pocos amigos, muy aficionado a los videojuegos, al manga, al anime y a la cultura japonesa. Pasaba muchas horas encerrado en su habitación, navegando por internet y aislándose progresivamente de su entorno familiar. Sus padres estaban preocupados por su comportamiento, por su rendimiento escolar y por su creciente desconexión emocional. La relación con su padre era especialmente tensa. Había discusiones frecuentes, normas estrictas y un clima familiar cada vez más deteriorado. José sentía que no encajaba, que no era comprendido y que su familia era un obstáculo para la vida que él imaginaba. La noche del crimen, todo parecía tranquilo. La familia se fue a dormir sin sospechar que esa sería la última vez. De madrugada, José cogió una katana japonesa real, regalo de su padre tiempo atrás. No era un objeto decorativo, estaba afilada y era perfectamente funcional. Con esa katana se dirigió primero al dormitorio de sus padres. Allí asesinó a su padre mientras dormía. Después hizo lo mismo con su madre. Ninguno de los dos tuvo oportunidad de defenderse. La violencia fue rápida y letal. Después, José se dirigió a la habitación de su hermana pequeña. La niña estaba dormida. También la mató con la katana. 3 personas asesinadas en pocos minutos, dentro de su propia casa, por su propio hijo y hermano. Tras cometer los asesinatos, José no entró en pánico. No huyó de inmediato. Permaneció en la vivienda durante horas. Se duchó, se cambió de ropa, preparó una mochila y actuó con una frialdad que después dejaría helados incluso a los investigadores. En su mente, el crimen tenía un propósito: liberarse. José había planeado marcharse a Barcelona, donde pensaba reencontrarse con una chica que había conocido por internet y con la que mantenía una relación virtual. Para él, simbolizaba empezar de cero, dejar atrás a su familia y la vida que sentía que lo asfixiaba. Salió de casa con la katana en la mochila y se dirigió a la estación de tren de Murcia. Allí fue detenido pocas horas después. Los agentes se fijaron en él por su actitud y por el arma que llevaba. Cuando fue interrogado, José no negó los hechos. Confesó sin mostrar arrepentimiento inmediato ni una reacción emocional acorde con la gravedad de lo ocurrido. Cuando la policía entró en la vivienda familiar, encontró una escena devastadora. Los cuerpos de los padres y de la niña estaban en sus camas. No había signos de robo ni de intervención de terceros. Todo apuntaba claramente a un crimen cometido desde dentro del núcleo familiar. La noticia conmocionó a España entera. Los medios de comunicación bautizaron el caso como el crimen de la katana, un nombre que se quedó grabado en la memoria colectiva. La sociedad no podía comprender cómo un chico de 16 años había sido capaz de asesinar a toda su familia con semejante frialdad. Durante la investigación y el proceso judicial, se realizaron múltiples evaluaciones psiquiátricas a José. Los especialistas detectaron un trastorno mental grave, compatible con un trastorno psicótico. En algunos informes se habló de esquizofrenia paranoide, aunque el diagnóstico exacto fue objeto de debate médico. Lo que sí quedó claro es que José tenía la percepción de la realidad gravemente alterada en el momento del crimen y que su capacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus actos estaba seriamente afectada. Al ser menor de edad, no pudo ser juzgado como un adulto. Se le aplicó la legislación de menores vigente en ese momento, que priorizaba el tratamiento y la reeducación frente al castigo. Fue internado en un centro psiquiátrico, donde recibió tratamiento intensivo, y posteriormente pasó por centros de menores. La pena máxima para un menor en España entonces no superaba los años establecidos por la ley, aunque el caso generó un enorme debate social sobre si ese límite era suficiente para crímenes tan graves. Durante su internamiento, los médicos afirmaron que su estado mental fue estabilizándose gracias a la medicación y al seguimiento constante. Con el paso del tiempo,
José comenzó a ser consciente de la magnitud de lo que había hecho. En 2008, tras cumplir la totalidad de las medidas impuestas por la justicia de menores, José Rabadán quedó en libertad con unas determinadas condiciones. La noticia provocó una gran indignación social. Para muchas personas, era inconcebible que alguien que había asesinado a toda su familia pudiera volver a vivir en libertad. Desde entonces, José cambió de identidad y trató de rehacer su vida lejos del foco mediático. Durante años se mantuvo en el anonimato, hasta que tiempo después volvió a aparecer en los medios tras publicar un libro autobiográfico. En ese libro, José relató su versión de los hechos, habló de su enfermedad mental y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Aseguró que con el tratamiento adecuado era plenamente consciente del horror de sus actos. La publicación volvió a abrir heridas y generó un intenso debate ético. ¿Es posible la reinserción tras una tragedia de esta magnitud? ¿Dónde queda la memoria de las víctimas? El caso del asesino de la katana sigue siendo, a día de hoy, uno de los más complejos de la crónica negra española. No es solo una historia de violencia extrema, sino también un ejemplo de lo devastadora que puede ser una enfermedad mental no tratada a tiempo. 3 personas perdieron la vida. Una familia fue destruida para siempre. Y un adolescente, con la mente gravemente enferma, tomó una decisión irreversible que marcaría su existencia para siempre. No hay morbo suficiente que explique este caso. Solo tragedia, dolor y preguntas sin respuestas fáciles.